analizar el capítulo 4 del libro de Génesis. Con las reglas ya establecidas y parámetros antes mencionados, habíamos dejado por un instante la continuidad de la secuencia en la revisión de este tipo de año bíblico, que lo vamos llevando en dos diferentes formas. En esta es la que hacemos en forma general, y la primera, la más importante, es la que llevamos más exhaustiva en profundidad y que no hemos pasado siquiera del versículo que hace referencia al segundo día de la creación, ni siquiera hemos llegado a eso. Pues bien, creyendo que se continuaba con el siguiente capítulo, suponía que el tema quedaría de lado y no seguiría más en la misma tendencia, y que dejase de aportar más al establecimiento de la religión de Caín. Pero déjenme decirles que el panorama para nada cambió. Por el contrario, prosiguió en su evolución y con gran suceso. Todo eso se visualiza mejor cuando abandonamos nuestros lugares y hacemos un estudio personalizado, sin ninguna influencia de ningún tipo. Que así como el científico que comprueba sus teorías y sus hipótesis constantemente, de la misma manera hemos tratado de iniciar constantemente para desechar todas las teorías y así comenzar nuevamente, y así sucesivamente, de diferentes formas, por lo que las combinaciones en ese sentido fueron las claves. Aclaramos que no estamos haciendo el tipo de comparación al cual muchos expertos en la materia ejemplifican, eso como para no entrar en un supuesto camino peligroso. Por ponerles un ejemplo, la más habitual es que sacan esa cita y presuponen que al hacer la comparación de texto, pues la sujetaremos junto con esta otra, o mejor dicho, la compararíamos o la emparejaríamos con esta otra, lo cual eso es un absurdo. En cuanto a ese camino que ellos llaman peligroso de hacer esas comparativas, eso se recomienda solo y con la única intención para que nunca se averigüe la verdad, colocando esas absurdas comparaciones. De nuestra parte, a título personal, jamás imaginamos que el resultado de dicha exploración daría un caso completamente opuesto al esperado. Por lo que la idea de, así como la realizan los profesores, deben dejar que sus alumnos aprendan de esa manera, deben realizarla cada uno por ustedes mismos, para que esto no se convierta en un monólogo y una información más ajena a cada una de sus experiencias. En las respectivas evoluciones, todos llegaremos al mismo conocimiento, y de igual forma en una unidad completamente individual y jamás colectiva. Ya entrando en materia, al retomar el quinto capítulo, apenas iniciando, que es obvio que aparecen mucha información en cuanto a muchos aspectos importantes, en el cual nos centralizamos en un solo punto. Pero como ustedes saben, cuando uno inicia, surgen más evidencias de otros tipos que nos entregan más respuestas y se pueden encontrar que, así como el apóstol Pablo aconsejó, si nos enfocamos cualquier tipo de tema desde un enfoque inicial, es más comprensible entender todo el resto. Si ven con detalle esta tabla que hemos preparado cronológica, desde el año 0 hasta el año 130 se da la caída de la raza humana. Regularmente siempre hacemos preguntas y cuestionamientos, que eso no tiene nada del otro mundo. Si vemos que el mismo Señor
también lo realiza en su encuentro con Job. Realiza una gran serie de cuestionamientos y preguntas, por lo que ese tipo de estrategia, por decirlo de alguna forma, para poder encontrar respuestas es muy efectiva, por lo que alguien debe responder a cada uno de nuestros interrogantes en algún momento. Y al revisar esta tabla que acabamos de hacer, algunos señalan que la caída del ser humano se dio 30 años después de la creación de Adán, lo cual sería un poco exagerado en vista de unos puntos ahí y emparejamientos que hacemos con las comparaciones que vimos ya mencionado de texto con texto. La mención de David acerca del año 70 o año 80, que retrocediendo serían los 40 y 50, solamente es una hipótesis. Nos acogemos a los 3 años y medio como una teoría que estaría en comprobación, porque surgen las dudas de que de la misma manera ese tiempo también es bastante extenso. Luego surge la naturaleza divina en comparación con la del ser humano, dando a entender que hay un tipo de semejanza, pero en conclusión el ser humano es carnal, tomado a la tierra, y el Señor es espiritual. Aunque eso de la misma manera tiene sus contradicciones en vista de toda la evidencia que aparece en el Antiguo Testamento, que no entraremos en detalles para no tratar de desviarnos del tema. Lo que trata de abonar a nuestro estudio respecto a la religión de Caín y lo que nos arroja más luz es en cuanto al sacrificio efectuado por ambos descendientes de Adán, tanto Abel como Caín. Para eso debemos verlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en ciertos detalles, para darnos a entender a qué se está refiriendo. Por lo que las bases del establecimiento de la religión de Caín son milenarias y se asemeja mucho, a menos que realmente ese sea el formato que se estableció como un sustituto o una sustitución de una forma de religión, en vista de la ausencia de un padre creador. Debería haber un sustituto entonces que sea complementario, todo en vista de la carencia, de la necesidad del ser humano por llenar ese vacío. De ahí surge el tema acerca del apóstol Pablo en cuanto al desprestigio de este pacto que en algún momento fue de gran importancia para la religión judía y su verdadero origen, por lo que la amenaza estaría latente en cuanto al resurgimiento de normas y leyes que están prácticamente caducadas. En cuanto a los emparejamientos que nos ofrece la escritura, podamos darnos cuenta en cuanto al tema de sacrificios, nos arroja gran luz los 400 falsos profetas, adoradores del sol Baal, inclinándose y direccionándose hacia el oriente, que suponiendo que debían hacer un tipo de sacrificio, ofrecer su propio cuerpo como sacrificio, como dice el apóstol Pablo, se autolaceran. Ahí viene el caso de la cercenación. Son prácticas que las casi de raíz el mismo apóstol. Por eso el Señor mismo le dijo, cuando le hizo el llamado, que se estaba él mismo haciendo daño. Así como la negativa del Espíritu a que no fuese a Jerusalén, no tenía claro el punto de la gracia en ese entonces, porque sentía que tenía que pagar algo por su mal, por haber perseguido y ejecutado al nuevo camino que Cristo había establecido. Por lo que muchos dicen y afirman de que
hay muchas contradicciones en cuanto a lo que Pablo presenta, porque te dice de que la circuncisión no representaría absolutamente nada si antes no se ha circuncidado la malicia de los corazones. Esto llevaría a agregar una pieza más al rompecabezas del capítulo 4 en el establecimiento de dicha religión falsa. Por lo que las palabras de Cristo son la detonante en el consejo que en su oportunidad entregó a una gentil y pagana samaritana. En cuanto a la no congregación, no convocación, no reunión, no peregrinación a ningún lugar, sino que esa forma de adoración estaría ya en ejecución. En resumen, en un punto a lo largo de 130 años en la vida de Adán, en algún momento de ese ciclo, entregó el reino a otro señor. Todo para salvar a su amada. O bien, hasta que la muertos. Ese es otro punto. En las conclusiones en las cuales, sea por causa de malinterpretación, que el mismo Adán supuso. Por lo que el tema del amor, siendo una llave principal y eterna en estudio para toda la vida, no tendría ningún mérito en vista de la cadena de víctimas que produjo, incluso señalando a la misma simiente.